Edmundo, es un privilegio contar esta mañana así aquí es. en nuestra primera entrevista con Alejandro Silva, quien es el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, para que nos hable pues de esta crisis que Puerto Rico tiene inmersa tantos años y qué va a pasar, ¿Qué Alejandro. decisiones políticas y económicas hay que tomar para cambiar el rumbo Bienvenido, de Puerto Alejandro, Rico? a este país vecino que tanto quiere a nuestros amigos de Puerto Rico. Somos hermanos. Nosotros los queremos allá mucho. Así es. Así Y es. el privilegio es mío de poder estar aquí ante la residencia de Noticias 16. Sabes, Alejandro, que a nosotros todos los dominicanos nos interesa mucho la situación de Puerto Rico, no solamente por la cercanía y por la hermandad que une estos dos pueblos, sino porque muchas veces hasta nos vemos reflejados en esta situación. Sabemos que la situación de Puerto Rico es muy distinta a la nuestra, es un estado libre asociado de los Estados Unidos, pero con todas estas crisis económicas, estos default en que han caído países como Grecia, países de Europa, países de Latinoamérica, a veces nos reflejamos en ellos y decimos, Dios mío, ¿qué ha pasado en un país vecino tan parecido al nuestro, a pesar de la condición que tiene el vínculo con los Estados Unidos? Y queremos saber, además de eso que te pregunta Edmundo, muy atinado de causas, consecuencias y qué va a pasar, a medida de que tú hagas tu exposición, ¿hasta qué punto se parece la situación de Puerto Rico a la de República Dominicana? Sí, bueno, lo más que se conoce de la situación de Puerto Rico es la crisis fiscal por la que está pasando en la actualidad, ¿no? Una década de estar operando con presupuestos deficitarios y que fueron financiados a través de emisiones de deuda que no fueron dirigidas hacia inversión, sino para cubrir gastos operacionales y presupuestos deficitarios, infló la deuda a unos niveles insostenibles, ¿no? Cuyo pago, el servicio de la deuda se hacía insostenible para los ingresos que tenía la economía. Esto se agrava que coincide con la crisis económica que experimenta el país, ¿no? Llevamos más de una década en recesión. Se traduce en reducción de ingresos, lo que agrava los déficits operacionales y acelera este proceso de degradación de crédito y cierre de los mercados de capital de inversiones para Puerto Rico. Esta situación, pues yo creo que la República Dominicana en otras ocasiones ha pasado por procesos similares, ¿no? Y ha habido intervenciones del Fondo Monetario Internacional y ha habido paquetes de ajuste estructural, como le llaman ellos, ¿no? Similares a los que está implantando el gobierno norteamericano en la isla, que se traducen en un deterioro de la calidad de vida y un empobrecimiento de las clases medias del país, ¿no? Se empobrece la clase media y los sectores marginados se ven en mucha mayor vulnerabilidad. Bueno, hablando de eso, en el 1983 me parece que fue, cuando el arribo de Jorge Blanco, que impuso el Fondo Monetario Internacional una serie de medidas de recorte. Hubo una guerra civil que duró por lo menos una semana y murieron mucha gente. cientos de personas en la República Dominicana. Evidentemente que el fondo, con sus ajustes, le creó una situación de deterioro de la calidad de vida de la gente, especialmente los más vulnerables, que, bueno, deviene a veces en situaciones incontrolables. Sí. La verdad que la situación de Puerto Rico es terrible. Vemos cómo inclusive se ha llegado también a desabastecimiento, a que la gente emigre. Tú hablabas, Alejandro, de la cantidad de personas que se está yendo en vuelos, inclusive aprovechan especiales de vuelo y se van a vivir fuera del país y simplemente se quedan por la facilidad pues de que ustedes son ciudadanos americanos. Entonces me imagino que tendrán una fuga de cerebros terrible. ¿Y qué siente el puertorriqueño de que su gente pues ya no le pertenece, ya no pertenece a su país? ¿Cuál es el sentimiento que ustedes albergan? No, realmente nosotros vemos nuestra diáspora como una patria extendida, ¿no? Son parte de nosotros establecemos vínculos con ellos, creemos que es parte de la solución también a nuestro problema. De hecho, hay mucho trabajo que se está haciendo por parte de jóvenes puertorriqueños, entre ellos mi hijo, que dirige una institución sin fines de lucro,
que se dedica a mantener ese vínculo, ¿no? Que aunque estén en el exterior, se relacionen con el país y aporten que vean que eventualmente pueden regresar. Eso es muy importante. Ahora bien, Alejandro, ya entrando en materia económica, Edmundo y yo quisiéramos que los televidentes entendieran qué ha fallado básicamente en la economía de Puerto Rico. ¿Está funcionando ese modelo económico? ¿Qué puede hacerse? ¿Y qué específicamente fue el detonante y luego los otros detonantes, porque son efectos dominó, que sucedió en la economía puertorriqueña que se ha llegado hasta este momento? Bueno, el modelo económico que se establece en Puerto Rico a partir de los 40, ¿no? Sí. Es uno que se fundamenta en la inversión de capital externo, que no es malo, ¿no? Uno, mientras más inversión externa traiga y entre el país, pues mejora la economía, se crean empleos. El problema fue que no se pudo vincular esa inversión a actores locales, actores económicos locales que pudieran generar una economía interna, ¿no? Un desarrollo endógeno, ¿no? Pero no se tengo dio ese entendido, proceso. Alejandro, que una vez que perdieron incentivos, las compañías que se localizaban en Puerto Rico, fue que cayó más la economía. Sí, la sección 936 que le otorgaba unos beneficios a ciertas corporaciones norteamericanas que no tenían que pagar contribuciones federales hasta tanto expatriaran las ganancias, permitía que eso se invirtiera en bancos puertorriqueños o bancos locales, ¿no? Porque había muchos bancos extranjeros en la isla, norteamericanos, ya solo quedan bancos locales y españoles. Y al perderse esos beneficios, pues muchas de estas industrias se van, ¿no? Pero no se van todas, realmente todavía se mantiene un sector de químicos, farmacéuticos bastante fuerte. Pero esto fue predominante en la crisis. Fue fundamental, sí, pero también coincide con la implantación de medidas de austeridad más severas en el país, ¿no? Cuando se implanta se hace un cierre de gobierno, precisamente coincide, ¿no? Esa es la fecha de 2005. Coincide también con el cierre del gobierno, con una pérdida de confianza de los consumidores, de los comerciantes, y se establece el impuesto al consumo, el llamado IVU allá, que es equivalente al ITEVIS. Y luego se sigue toda la implantación de las políticas de austeridad que agravan el problema de la recesión económica. Lo que he oído es que la Junta que se formó, las medidas que quieren implementar, hablan de más austeridad. Sí. Y eso lo que vendría es, digo yo, a incrementar la crisis. Ellos reconocen que la implantación de sus medidas se traduciría en una reducción de alrededor de 15% en el Producto Nacional Bruto. Esto adicional al 15% que ya ha reducido. ¿Y entonces para qué se va a implantar si ellos mismos lo reconocen? Bueno, porque mi parecer es que la intención de ellos no es el bienestar de Puerto Rico, sino es asegurar que los bonistas norteamericanos cobren su deuda y proteger los intereses de las corporaciones norteamericanas que trabajan en la isla. Pero es que todo es un ciclo. Si Puerto Rico no prospera, ¿cómo va a pagar? ¿Cómo van a esos bonistas? Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo, sí, y si sigue yendo gente, como se espera que ocurra, con un impacto económico de esa magnitud, pues hay menos contribuyentes que puedan aportar al fisco. Así es. Vemos que esas decisiones, básicamente, las está tomando Estados Unidos. Sí. Entonces, hay que darle aquí un matiz político. Para que Puerto Rico pueda cambiar la situación, pueda transformar el modelo económico, que tenga, digamos, una mayor incidencia endógena en ese proceso de desarrollo económico, no es necesario que haya una separación para que entonces las autoridades y los mismos puertorriqueños puedan forjar su futuro, tomar sus decisiones en particulares de cómo enfrentar esto. Sí, coincido totalmente. Todos los intentos tímidos que ha hecho las distintas administraciones que ha habido en el país por impulsar medidas de naturaleza integral que vayan a solucionar el problema desde un punto de vista de los intereses de los puertorriqueños han sido o revocadas en los tribunales federales o
bloqueadas en el Congreso Federal, ¿no? El Congreso norteamericano. Yo coincido totalmente, para que Puerto Rico pueda superar esta situación necesita soberanía, necesita unos niveles de soberanía que les permita forjar su propio destino, que puedan hacer sus propias leyes, que puedan defender los intereses de los puertorriqueños, ¿no? Porque me parece muy injusto que, por ejemplo, ahora en esta crisis se esté de manera particular protegiendo a los bonistas norteamericanos, a los inversionistas norteamericanos, pero además que haya un sistema tributario en el cual ellos están con unos privilegios altamente irritantes, diría yo. O sea, esas compañías extranjeras. Tienen unos privilegios, Sí. por lo que tú has explicado, ni siquiera pagan impuestos. Sí. Entonces, así no se puede. Y entonces dos cosas que se deriva de eso que ustedes dicen. Yo digo, primero, estamos viviendo una época donde hay un debate entre integración y separación. Y me refiero a la Unión Europea, me refiero a los mismos países, por ejemplo, los movimientos independentistas, el vasco, el catalán, lo que pasó con el Brexit, la misma historia de Puerto Rico que se ha debatido entre si ser totalmente separado, si ser Estado libre asociado, si ser un Estado número tal de Estados Unidos. Entonces, eso versus a tomar la decisión de separarse completamente, ¿está Puerto Rico realmente preparado para tener una economía aparte? O sea, quizás ya se ha deteriorado tanto la economía que es mejor separarse que no separarse. Y por otro lado, y atendiendo a lo que Edmundo señala, están coaccionando el circulante. O sea, cada vez se quiere estrangular más a la población. Sin embargo, durante toda la crisis de Estados Unidos, vamos a decir, la solución que implementó en Estados Unidos la Reserva Federal fue justamente soltar circulante, no recogerlo. ¿Qué fue lo contrario que hizo Europa? Y por eso Europa tardó más en salir de la crisis. Entonces mi pregunta es, ¿está haciendo todo lo contrario? Vamos a decir la Reserva Federal, si es la Reserva Federal que también controla Puerto Rico o el Fondo Monetario, que lo que hizo en la otra parte del país para salir de la crisis. Sí, más bien el Tesoro Federal y el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Se han negado a dar cualquier ayuda, ya sea de financiamiento de déficit para que permita un refinanciamiento de la deuda que baje esa carga contributiva, o un paquete de ayuda especial como si los mismos norteamericanos le han dado a otros países. Se han negado rotundamente a ello. Por otro lado, como decía el compañero, mantienen un paraíso fiscal en Puerto Rico para estas corporaciones transnacionales y otras que no son transnacionales, pero que son de ventas al detalle norteamericana, ¿no? Hay por dos vías mantienen una estructura de tasas contributivas efectivas que resultan ser las más bajas del planeta Tierra, ¿no? Hemos hecho un análisis de esto y la competencia más cercana que podría tener Puerto Rico, que es Irlanda, la tasa efectiva está en un 11%, en Puerto Rico es de 4.5%. Wow. Que no habría razón por la cual pues subirla a 8 o algún nivel que permita superar la crisis y mantener la competitividad de estas empresas que fundamentan sus decisiones en bajos niveles tributarios. ¿A qué tú atribuyes que esta tasa sea tan baja y que Estados Unidos no esté tratando entonces de que Puerto Rico salga de la crisis? ¿Por qué? No creo que no les interesa, ¿no? El mantener ese paraíso fiscal beneficia a unos intereses particulares de esa nación que cabildean a favor de que eso se mantenga así. ¿Cómo está, digamos, desde el punto de vista político, las posiciones en Puerto Rico de manera interna en torno a la separación o el mantenimiento? Bueno, es difícil que cualquier persona que está desvinculada, que no tiene un trabajo y tiene unos ingresos que vienen en virtud de esa relación, se plantee la separación, ¿no? Y el sentimiento independentista en Puerto Rico es minoritario, eso es claro. Pero por otro lado, el sentimiento anexionista tampoco es mayoritario, ¿no? Y una solución soberana que mantenga una relación con Estados Unidos podría ser una opción
mayoritaria en el país. Hay unos sectores que están impulsando esa vía, pero hay conflictos internos que no permitan que coagule. Pero entonces, Alejandro, tú hablas de que las personas que no tienen trabajo y están recibiendo alguna ayuda que viene desde esa fuente. Descríbenos un poco esa situación. Hay desempleados que están viviendo del welfare. ¿Cuánto tiempo dura esto? O sea, ¿es mucha esa masa? Explícanos esta situación un poco. Alrededor de un 33% de los ingresos personales en Puerto Rico proviene de transferencias del gobierno federal. No todas son dádivas, ¿no? Hay algunas que son que es el seguro social, el desempleo mismo, se pagan, ¿no? Son desembolsos que hacen a base de unos pagos que hacen los trabajadores. La crítica digamos, de algunos congresistas norteamericanos es que Puerto Rico se acostumbró a vivir la vida fácil, a vivir de welfare, de la contribución. Entonces yo le pregunto, ¿esto es un camino que eligió Puerto Rico o fue que le impusieron un modelo económico que llevó a eso? Claro, es un modelo económico que nunca ha sido capaz de generar los empleos que se requieren en el país. Y ya desde la época del 50 se sabía que eso era así y se impulsó una política de sacar la población del país. En términos proporcionales, aquella ola migratoria fue mayor que la actual. En términos absolutos, la de ahora es mayor. Desde el 50. Desde el 50, sí, que fueron los famosos tomateros en Nueva York que se fueron a trabajar a Estados Unidos. Hasta Hawái llegó gente a sembrar caña y a hacer trabajo agrícola. Ha sido parte del modelo de desarrollo que se impuso, el modelo colonial, ¿no? Básicamente es eso. Se impuso en la isla y ha llevado a esta situación. Y la mentalidad colonial, yo creo que es precisamente lo que no nos deja salir de este estancamiento. Bueno. Entonces, una pregunta. Para usted, ¿cuáles serían los cambios fundamentales que hay que hacer para lograr que se cree una economía interna hacia adentro que permita que Puerto Rico se pueda sustentar sin la necesidad de depender de las contribuciones de Estados Unidos? Bueno, el primer paso que yo veo imprescindible es el transformar lo que es la gerencia del desarrollo económico, ¿no? Allá desarrollo económico hay una corporación que recibe fondos del arbitrio de ron que le devuelve a Estados Unidos a Puerto Rico y se dedica a hacer campañas publicitarias para atraer empresas, para atraer inversión foránea. Pues yo creo que hay que sustituir ese enfoque por uno de desarrollo local, ¿no? Descentralizar la gestión de desarrollo, identificar los recursos que tiene el país que están subutilizados y que pueden activarse para el beneficio de la población. Hay recursos, el primero de ellos es la población, ¿no? Los recursos humanos capacitados. Claro. Tenemos un acervo de infraestructura impresionante, 2 bases navales abandonadas que no están usándose a centésimas de lo que es su potencial. ¿Por qué? Porque una de ellas había intereses de hacer un proyecto de bienes raíces y hacer obras millonarias, casas de millones de dólares para venderlas y nunca coaguló, ¿no? Eso, el mercado de bienes raíces colapsó y no se logró fomentar el potencial, todo lo que había ahí en esa base, unos muelles, aeropuertos, había campo de golf, había boleras, había hotel, ya estaba todo y eso estaba deteriorando todo. Hoy en día es inutilizable. ¿Cuáles sus sectores de la economía usted piensa que se deben atacar para lograr esa economía interna? Bueno, el turismo definitivamente hay que trabajarlo, ¿no? Nosotros tenemos un sector turístico relativamente saludable, pero ¿Ha bajado el turismo en Puerto Rico? No, últimamente como que ha repuntado algo. Es de los pocos sectores que se pudo mantener en la crisis. Aquí tenemos, por ejemplo, el ferry que ha reactivado sus viajes. Sí, ahí el mercado de cruceros ha aumentado mucho y lo que es la zona colonial de allá, del viejo San Juan, tiene un ambiente bastante activo. Sí. No tenemos la capacidad de habitaciones que tiene República Dominicana, ¿no? Y es un mercado un poco distinto, ¿no? Ya los costos son más altos.
Claro, es en dólares. Es en dólares y sí, y bastante más caro. Sí. Sí, sí. Pero otros sectores, el que yo veo con gran potencial que tiene la isla, a partir de esa infraestructura subutilizada de puertos, aeropuertos, es el de transbordo de mercancías. No, usar la isla como trampolín entre otros países. ¿Hay una América infraestructura naviera adecuada? Naviera propia no, lo que hay es muelles y Los puertos, aeropuertos. sí. Sí, exacto. Pero tenemos la dificultad de que nos impone de nuevo la relación colonial las leyes de cabotaje que no permite que haya movimiento de un barco que entra a Puerto Rico vaya a otro puerto norteamericano si no es en barco de bandera americana. No, pero que no se puede. ¡Qué barbaridad! No, pero que así no. Así no se puede. Que Puerto Rico podría ser un punto de transbordo. Ciertamente ¿no? esa es una colonia. Pero es que me imagino que esas leyes no las tienen ellos para los puertos de Estados Unidos. Aplica al territorio continental, eximieron a Islas Vírgenes. ¡Wow! Y a Puerto Rico no. Eso incrementa los costos desde todo Ahí se parece como todo un plan deliberado para hacer sucumbir a Puerto Rico. Por todo lo que usted me ha explicado. Para defender los intereses norteamericanos en la isla, yo diría, sí. No creo que sea deliberado para sucumbirlo, ¿no? Pero, ¿cómo puede? Porque parece como ilógico pensarse que creando una situación de crisis económica se puede defender los intereses de Estados Unidos. No entiendo cómo. Porque si si no produce, si la economía colapsa, si se está incluso, hay un éxodo masivo, finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van ellos a recuperar su inversión? Pero las empresas transnacionales estas que están operando allí no están en crisis, ¿no? Pero el año pasado... Entonces es una economía de exportación las que ellos trabajan allá. Porque, por ejemplo, si son manufactureras, no tanto si son de comercio, pero si la población se deprime tanto en cantidad como en capacidad adquisitiva, entonces a quienes le venden estas grandes empresas que le está yendo bien. No, son empresas de Puerto Rico, usan de punto de producción, es un enclave manufacturero. Una especie de zona franca. Exacto, una especie de zona franca. Sí, y con esos niveles tributarios es una zona franca, ¿no? La isla entera. Exactamente, ese es el concepto entonces. Sí. Y de hecho los pocos impuestos que pagaban, que era a los municipios, se inventaron toda una teoría de que era una zona franca la isla entera y si solicitaban exención en Estados Unidos para operar esa zona franca, pues le quitaban los impuestos locales también. En cuanto a educación, Alejandro, ¿cómo anda la isla? Y pregunto esto porque la educación es la base para cualquier desarrollo posterior y tengo entendido, por lo menos hace unos años, que tanto a nivel universitario como a nivel técnico, Puerto Rico estaba bien situada en cuanto a educación se refiere. Puerto Rico tiene una alta tasa de graduados universitarios a los distintos niveles. Pero precisamente el principal objetivo de ajuste fiscal y de austeridad que está implantando la Junta es en el sistema educativo. A la Universidad de Puerto Rico le pretenden reducir 450 millones, que es la mitad del presupuesto que le asigna el gobierno. Que es su mayor entrada, me imagino. Es su mayor entrada, porque los niveles de la matrícula. La matrícula es baja y no cubre gran parte del gasto. ¿Hay dos universidades en Puerto Rico o hay muchas? No, hay... ¿Conocidas? Sí. La Universidad de Puerto Rico es la más grande, ¿no? Sí. Y tiene 11 recintos. Sí. Y hay 3 universidades más grandes, privadas. Sí. Hay muchas pequeñas colegios que todos ellos usan fondos federales para la matrícula, como los estudiantes tienen derecho, pues se financian con eso. Pero hablando del recorte que está proponiendo la Junta, ¿no? De los 11 recintos, si se implantan estas medidas, se estima que van a quedar 3 realmente. 3 universidades. 3 recintos de la universidad. Que es la más grande, que es la más grande. De 11 van a quedar 3. Van a quedar 3. Que es de Ciencias Médicas, Río Piedra y Mayagüez, básicamente. Wow. Y en la educación superior y intermedia están cerrando 300 escuelas también. Usted apunta en esa reforma, ese cambio de modelo económico. ¿Cuál sería? ¿Un modelo, digamos, parecido a
el característico de América Latina, basado en intensiva mano de obra, agricultura, agropecuaria, o podría apuntar un tanto a la denominada cuarta revolución industrial, que se habla de tecnología, de investigación, de innovación, Claro. etcétera, etcétera. Sí, ya Puerto Rico no tiene forma de insertarse en un modelo de bajos salarios De una gran manufactura. sí, porque ya, pues primero que el costo de vida es muy alto, ¿no? Es más alto que en Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho. Y por otro, pues no tenemos condiciones, ¿no? Una isla pequeña con poca capacidad, podemos hacer unas actividades económicas agrícolas, pero no es al nivel ni siquiera de República Dominicana. ¿Y entonces cuál sería el modelo? Es un modelo basado en la innovación, Parecido al de Estados Unidos, entonces. podría ser en un sentido, ¿no? Pero propio nuestro, ¿no? Ubicado en nuestro contexto regional, ¿no? En nuestra realidad de país caribeño, latinoamericano, reconociendo que tenemos una gran diáspora en Estados Unidos y estableciendo, pues, una industria de logística, por ejemplo, sería en Puerto Rico muy viable, ¿no? En ese mismo contexto de transbordo de mercancías, ¿no? Y otra, la manufactura de nichos, ¿no? De nichos especializados. Nosotros tenemos muchos estudiantes graduados de las mejores universidades de Estados Unidos, porque hemos podido, en ese sentido, competir por becas en Estados Unidos. Sí, es un país bastante educado. Así es. Bueno, el tiempo se nos agotó. Excelente ha sido esta conversación. Excelente. Nos hemos edificado y la verdad es que quisiéramos que cada vez que vinieran personas de Puerto Rico nos mantuvieran actualizados para nosotros poder transmitir qué está pasando, cuál es el momento que vive este vecino país, que han sido historias muy paralelas, muy llevadas de forma paralela. Nos parecemos mucho en nuestra cultura, el idioma. Somos verdaderamente... Bueno, ellos bailan merengue como nosotros bailamos salsa. Es una vivencia. En el mismo idioma. Más que una aspiración, es una vivencia de día a día. De Puerto Rico han salido merengueros excelentes y de aquí Y ahora aquí salseros hay una excelentes. camada de salseros también. No, nosotros hasta el canario lo tenemos allá. Así es. Sí, señor. Bueno, Alejandro Silva, mucho gusto. Bueno, muchas que gracias a nos haya ustedes. acompañado. Gracias por venir. Nosotros pensamos que a través de la Asociación de Economistas mantener este vínculo Exactamente, muy bien. y seguir Los trabajando en invitamos esto. siempre y muchas gracias, Alejandro. A todo el Tengo una pueblo de casa aquí, Puerto tiene que Rico. venir siempre. Sí, cómo no. Que la UAS lo invite. No, seguro, y si no, también venimos. Así es. Tiene mi teléfono. Señores, seguimos con estas entrevistas de hoy que prometen más cosas interesantes. Volvemos.